Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Voy a estar leyendo el versículo 1 al versículo 3. Y ahí vamos a introducirnos a nuestro tema de hoy, titulado El traslado del arca. Ese es el tema que vamos a ver, el traslado del arca. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Más fuerte. Ahí está mejor. Verso 1 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Amén. Quiero hacer referencia un poco a la historia para ubicarnos un tanto en el tiempo y en el lugar donde David está desarrollando todo este evento monumental, el traslado del arca del pacto a la ciudad de David. La ciudad de David no es más que la ciudad de Jerusalén, así es llamada también, la ciudad de David. Pero en esta oportunidad, esta es el segundo intento que David va a efectuar, porque en el capítulo 13, David tuvo la buena intención de llevar el arca hasta Jerusalén, pero sucedió algo inesperado, algo que David no se percató, y aunque había hablado con los líderes, con el consejo de ancianos de Jerusalén, tampoco parece ser que los ancianos se habían percatado que la manera correcta de trasladar el arca del pacto era en hombros de los sacerdotes levitas. Eso era lo que estaba escrito en la palabra. Solo los sacerdotes podían llevar el arca del pacto en su hombro y podía ser trasladado según la ley que Dios había dado a Moisés. Sin embargo, en la primera ocasión, David, llevado por su emoción, por su buena intención, por su buen deseo, ordenó que el arca la pusieran en un carro nuevo, en una carreta nueva, jalada por bueyes. Y él pensó que esa era la manera correcta. No indagó en la palabra. Y resulta que en esa primera ocasión, en lugar de llevar el arca hasta Jerusalén, en el camino, dice la Biblia, que la carreta tropezó, los bueyes tropezaron, y entonces Usa, uno de los que había sido puesto como siervos ahí, trató de detener el arca para que no se cayera por el tropiezo. Y resulta que al tocar el arca, Usa cayó muerto de inmediato. David se asustó y dijo: ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y entonces dejaron el arca allá en una casa de un hombre llamado Obed-edom y empezaron a indagar qué había pasado, y se dieron cuenta que no habían cumplido lo que estaba en la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, muchas veces nosotros hacemos cosas que tienen buenas intenciones, pero que están fuera de la palabra. Y por eso es que las cosas no nos funcionan a veces. Pero es que tenía un buen deseo, sí, pero es que no se trata de buenos deseos, se trata de lo que Dios quiere. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata de la orden que Dios nos ha dado.
Se trata de buscar lo que a Dios le agrada, no lo que nos agrada a nosotros. De hecho, para hacerle más claro, ¿sabe de dónde sacó David la idea de ponerle en una carreta y jalada por bueyes? Sacó la idea de lo que otras naciones hacían, que ponían a sus dioses en carretas nuevas, porque usó una carreta nueva. Pero eso es lo que hacía las otras naciones. Muchas veces queremos introducir en nuestra vida maneras de vivir del mundo, creyendo que eso le va a agradar a Dios, y no es cierto. Tenemos que indagar en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que indagar en las escrituras qué es lo que a Dios le agrada, para caminar con mayor seguridad, para caminar conforme lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, tomando ese momento como historia, ahora entonces leemos el capítulo 15. Esta es la segunda ocasión. David ya indagó la palabra y dice que arregló un lugar en casa. Estoy en el verso 1. Y levantó una tienda. Y entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas. Ahora sí, ahora estaba ocupando la palabra, ahora se estaba metiendo en el orden. Cuando usted y yo nos metemos en el orden, es más seguro que la bendición de Dios va a estar ahí con nosotros. Es más seguro que la presencia de Dios nos va a respaldar. Pero ¿qué es el arca del pacto? Fíjese que yo me atreví a traer una foto que mis hermanos me van a ayudar a presentarle aquí atrás, porque me quedé picado del domingo. Aleluya. Que le hablé del arca del pacto, pero no le pude mostrar nada. Entonces mis hermanos van a mostrar dos fotos, pero esta es una idea de cómo era el arca del pacto. No es exactamente igual, pero más o menos parecida. Un arca del pacto era hecha de madera, de acacia, forrada con oro totalmente, por dentro y por fuera. Y arriba del arca existía una plancha de oro, una sola plancha de oro con los querubines, dos querubines, y en medio es lo que se llamaba el propiciatorio. Ese es el propiciatorio. Ahí era donde se depositaba lo que le dije, la sangre, para que los querubines que estaban viendo hacia adentro no podían verlo, por supuesto. Recuerde que eran querubines de oro. Aleluya. Y la plancha obviamente no lo dejaba ver, pero era una manera representativa de que los querubines estaban viendo la ley de Moisés que estaba dentro. Pero cuando la sangre cubría el propiciatorio, la tapa de oro de encima, entonces lo que veían era la sangre. Y los querubines entonces veían que alguien había pagado lo que la ley decía. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta es más o menos la idea de el arca del pacto. Y como usted ve, tenía dos barras. Esas dos barras eran las que servían para que los sacerdotes pudieran llevar el arca del pacto en sus hombros. Amén. Hay otra foto por ahí, me parece. Esta se ve más bonita, un poquito más nítida, pero no es exactamente la representación como lo dice la escritura. El propiciatorio tenía dos cuernos también, era un lugar donde se podía depositar sangre, pero me gustó para traérsela. Aleluya. Es una representación nada más. Ahora, ¿por qué voy a hablar del traslado del arca? ¿Por qué es tan importante hablar del traslado del arca? Porque el arca, en el antiguo pacto, el arca representaba la presencia y la autoridad de Dios sobre la nación de Israel. Para ellos el arca era el bien, el objeto, si podemos decirlo así, más preciado que podría haber en la nación.
Ya ve que ahora hay objetos para Israel muy preciados. Por ejemplo, el candelabro de oro es muy utilizado en Israel. Para ellos es un objeto muy valioso. Pero el arca del pacto no la tienen. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde quedó? ¿Quién la robó? ¿Dónde fue a parar el arca del pacto? No lo sabemos. Gracias a Dios que Dios no ha permitido que jamás nadie encuentre ese objeto, porque ya sería un objeto de adoración. Ya sería un objeto, hermano, de 1000 batallas. Sería un objeto de adoración. Los hombres se volcarían a adorar el objeto cuando solo era una representación de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces para Israel era un objeto valioso. Ahora, para nosotros, ese arca ya no es una representación, un símbolo. Ahora la presencia de Dios mora en los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros, oiga esto que le voy a decir, nosotros somos portadores del arca del pacto ahora, porque la presencia de Dios mora en nosotros. Hermano, pero solo los sacerdotes lo podían llevar, pero ya nos hizo sacerdotes, porque Apocalipsis 1:6 dice que nosotros fuimos hechos por medio de Cristo, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Voy a buscarlo para que le quede en su registro, al menos en su memoria, el texto. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. No lo tenía aquí anotado, pero mis hermanos me van a ayudar a buscarlo. Apocalipsis 1:6 dice así: y nos hizo, está hablando de la obra maravillosa de Cristo que lavó nuestros pecados, dice el verso 5, pero el verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdote. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces aquí hay una enseñanza tremenda. Ya ve usted que David tuvo que sufrir la mortandad, es decir, la muerte de Usa, y la desesperación de que podía seguir muriendo mucha gente por causa del arca del pacto, pero no tanto por causa del arca del pacto, sino por la mala, oiga esto, por la mala transportación del arca del pacto, por la mala forma de llevar el arca del pacto. Y entonces esto nos da una enseñanza tremenda, porque si usted y yo somos portadores del arca del pacto, ¿qué cree que pasa si no llevamos bien el arca? Haga conmigo. ¿Qué cree que va a pasar si usted no se da cuenta de la manera correcta en que debe de llevar uno el arca del pacto en su vida? Si somos portadores del arca del pacto, el arca del pacto va con nosotros, hermano, a todo lugar donde vaya, porque la presencia de Dios está en nosotros. Si somos portadores, no quiero usar la palabra manejadores del arca del pacto, porque nosotros no podemos manejar el arca del pacto, no podemos manejar la presencia de Dios. Más bien la presencia de Dios nos debe de manejar a nosotros. Pero en figura, si usted y yo tenemos la presencia de Dios, debemos de cuidarla de manera adecuada, debemos de llevarla de manera adecuada. Y este es exactamente el punto donde David está. Ya se dio cuenta que llevar el arca del pacto mal causa muerte. Ya se dio cuenta, y eso es una enseñanza tremenda, hermano. Llevar el arca del pacto de manera inadecuada causa muerte, aunque hayan buenas intenciones, pero causó muerte porque la llevaron mal. Entonces, cuando David se da cuenta,
entonces ahora pone la manera adecuada en que debemos llevar. Y esto es parte de la enseñanza de hoy. ¿Cómo debemos transportar el arca en nuestra vida? ¿Cómo debe de hacerse? Bueno, hay por lo menos 3 puntos que voy a enseñarle, deseando que usted y yo podamos aprender de ello. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Mire lo que dice el verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Arregló un lugar. Esta parte me va a servir para la primera enseñanza. ¿Cómo debe de ser o cómo debe de estar el lugar donde el arca del pacto mora? Quiero recordarle que aquí no hay templo todavía. Aquí no hay. El templo se había quedado en Silo. Cuando la perdió, ¿cómo se llama aquel sacerdote? Elí. Cuando le arrebataron el arca del pacto a Elí y se la llevaron los filisteos. El templo estaba en Silo por las razones especiales. Entonces ahora no hay templo. No hay templo aquí. Y David desea llevarse el arca y se la lleva para su casa, pero prepara un lugar. Esto nos enseña 2 cosas importantes. La primera es que el deseo de todo creyente debe de ser de que Dios more en nosotros, pero que también more en nuestra casa, en nuestra familia. David amaba tanto la presencia de Dios que no concibía de que el arca del pacto estuviera solo en el templo. Él quería llevársela a su casa. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo, hermano, que usted venga a buscar la presencia de Dios aquí y cuando se vaya la deje aquí. La deje aquí. Hay gente que en el templo, los hermanos que no vinieron, va. Hay gente que en el templo es cristiana, pero que en la casa como que deja de ser cristiana. Aleluya. Algo está mal ahí. Porque la presencia de Dios debe de vivir en nosotros y donde nosotros estemos debe de estar el arca del pacto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David prepara un lugar. Este lugar para nosotros no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Y David mismo, que anhelaba la presencia de Dios, nos escribe acerca de esto y nos dice, por ejemplo, en el Salmo 34, en el verso 18, da a entender el lugar donde Dios habita. Y dice, en lo espiritual, cercano, estoy en Salmo 34, cercano está Jehová, ¿a quiénes, hermano? A los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. El lugar más propicio para que el arca del pacto more es el corazón quebrantado, es el corazón contrito, es el corazón que sabe humillarse delante de Dios, es el corazón que sabe abrirse. Es el corazón que no le da limitaciones a Dios, sino que le da entrada total al Señor en su corazón. Sí, muchas veces esa manera de vivir no es tan atractivamente visible, porque el de corazón contrito, mira hermano, se humilla donde sea. El de corazón contrito se tira a buscar a Dios. A veces corren las lágrimas en sus mejillas, pero no le importa, porque lo que importa es que Dios lo vea. No es atractivo en lo físico, pero para Dios es atractivo ver un corazón humillado. Para Dios es atractivo ver un corazón quebrantado. Para Dios es atractivo ver un corazón contrito y humillado. Dice, si me acompaña un versículo más, me parece que aquí lo tengo, sí. El Salmo 51, 17.
ahí habla del corazón contrito y humillado. 51:17 del libro de los Salmos. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Cuántos te dan gloria a Dios, hermano? Mira, hermano, qué maravilloso que David entendió que no era solo de matar corderos, hombre. David lo logró entender. Los sacerdotes no. Los sacerdotes pensaban que la muerte del cordero, la sangre derramada, era lo que como que a Dios le agradaba. Pero no, a Dios no le agradaba eso. Eso solo eran figuras de lo que realmente iba a venir. El sacrificio de los corderos no era más que una señal profética. No, ¿me doy a entender, hermano? La muerte de los corderos no era como algo que era agradable al Señor, la muerte de los corderos, sino era una señal profética del Cordero de Dios iba a venir a hacer en la tierra. Cuando Juan el Bautista lo presentó en el río Jordán, que se estaba bautizando, y les dijo a los que estaban ahí viendo, les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los corderos muertos desde el tiempo de Moisés hasta el Cristo solo eran una señal. Una señal para que a Israel no se le olvidara que el perdón de pecados venía por el derramamiento de sangre. ¿Y por qué el derramamiento de sangre? Porque era la paga del pecador. Eso era. El pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, grande en su misericordia, propuso que en lugar de que muriera el ser humano, muriera un cordero en sustitución. Ese era el amor de Dios. Miren, mientras viene el cordero que va a quitar el pecado del mundo, maten un cordero y va a cubrir los pecados. Pero solo era una señal de lo que Cristo iba a venir a hacer. ¿Cuántos me entienden eso, hermano? Vaya, entonces, pero aquí vengo con una enseñanza importante. ¿Cómo debe de ser el lugar donde Cristo mora? ¿Cómo debe de ser el lugar donde la presencia de Dios mora? Debe de ser un corazón quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado. David lo entendió bien. Por eso en los Salmos él lo escribe, lo dejó escrito. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Lo dejó claro. No dijo el sacrificio de Dios es un cordero muerto en el altar. No, es el corazón quebrantado. Mis amados, si usted y yo queremos que la presencia de Dios sea bien cuidada en nuestra vida, debemos apreciar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros y debemos humillarnos delante de su presencia. Así vamos a estar seguros que la presencia de Dios está bien cuidada en nuestra vida. Amén, hermanos. Número 2, segundo elemento que David tomó para transportar el arca del pacto. Primera de Corintios 15, voy a leer el verso 11 y 12 y luego salto al verso 15. Primer libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 11 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias, ¿de dónde?
de los levitas, es decir, los sacerdotes. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Vamos hasta el verso 15. Verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Aquí hay dos elementos importantes dentro de este punto. Para poder trasladar el arca del pacto, para que la presencia de Dios vaya en nuestra vida, se necesitan dos cosas: santidad y obediencia. Lo que David le dijo a los sacerdotes es: santificaos vosotros. Antes de llevar el arca, santifíquense. Eso nos habla de santidad. Hermano, llevar el arca del pacto requiere santidad. Esa es la manera correcta, no es la manera que yo quiero, es la manera que Dios quiere. Todos los que llevaban el arca del pacto debían santificarse. Note por favor que no es que nacieron santificados, hay que santificarse. Hay que buscar la limpieza y la santidad de Dios. La santidad no es algo, no es el producto, hermano, que viene nada más como consecuencia de ser cristiano. ¿Cómo no? La santidad inicial comienza con haber sido justificados por el Señor y somos hechos santos en Cristo. Pero de ahí para adelante hay que santificarnos todos los días. Hay que limpiarnos todos los días. Hay que pedir perdón todos los días. Y mucho más si a usted se le ha delegado el llevar el arca del pacto. Hermano, pero ¿y a quiénes se le ha delegado? A todos. Si todos tenemos la presencia de Dios, entonces debemos santificarnos. El segundo elemento que David usó en esta parte es que les dijo: lleven el arca del pacto sobre sus hombros como lo había mandado Moisés, conforme la palabra de Jehová. Y eso nos habla de obediencia a la palabra. No se trata de vivir, hermano, ciertamente hemos dicho, y es correcto decirlo, en Cristo Jesús hay libertad. ¿Sí? ¿Verdad que está bien dicho eso, hermano? Claro. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad que Cristo nos da. Pero no nos da libertad para hacer lo que queramos. Nos da libertad para hacer su voluntad. Nos da libertad para hacer su palabra, obedecer su palabra. Esa es la libertad que Dios vino a darnos. Esa es la libertad con que Cristo nos ha libertado, para que vivamos libres para obedecer al Señor, libres para obedecer la palabra de Dios, libres para escuchar y aplicar en nuestra vida la palabra. Los verdaderos portadores del arca de Dios deben de ser santificados y obedientes. Esa es la manera correcta de llevar el arca del pacto. Si usted es hijo de Dios y tiene el arca del pacto, estos requisitos son para usted y para mí también. Son para todos. Esto no es para una clase social especial. Esto no es solo para una clase de servidores. Solo los pastores deben de ser así. No, esto es para todos. Porque todos somos reyes y sacerdotes para el Dios el Padre. Santos y obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Ya en el Nuevo Testamento las cosas no cambian. En el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 13, acompáñenme al verso 13, se va a dar cuenta que la santidad sigue siendo un elemento para los del Antiguo Testamento y para los del Nuevo Testamento. Dice Primera de Tesalonicenses 3:3:
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En este pasaje nos da dos cosas importantes. Santidad es un elemento primordial para la vida del creyente. Hebreos 12 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también agrega hasta la venida del Señor. Eso quiere decir que le agrega tiempo a la santidad. ¿Cuánto tiempo necesita ser santo usted? ¿Un mes? ¿Un año? ¿En diciembre? No, es todo el tiempo. Hasta que Cristo venga por nosotros. Hay gente que en diciembre como que se destraba un poco. En algún lugar del mundo, ¿eh? Como que se destraban, como que en diciembre les entra otra cosa. Yo recuerdo a una compañera de trabajo en algún lugar del mundo que cabal en diciembre le agarraba de poner muchos adornos, ¿verdad? Y pues siempre lo hacía ella, ¿eh? Se había convertido en una costumbre, en un rol que ella había tomado, y adornaba por todos lados. Pero era interesante que me decía: licenciado, ¿y no siente usted el espíritu navideño? Y yo le decía: mire, perdóneme, solo un espíritu siento yo, y es el Espíritu de Dios. Dele un aplauso al Señor si se anima. Que yo sepa, solo hay un espíritu al que debemos seguir. Que yo sepa, en la Biblia solo hay un espíritu al que debemos sujetarnos y someternos y obedecer. Cualquier otro espíritu ya es peligroso. Es peligroso. Aunque tenga buenas intenciones, aunque se vea bonito, aunque se vea bien adornado. Aleluya. Se quedó muy serio usted. Dile un aplauso al Señor si se anima. No se preocupe. Santidad y obediencia. Dos elementos más para portar el arca del pacto. Un corazón contrito y humillado, santificados y obedientes. Uno más, para que me dé bien el tiempo. Primer libro de Crónicas 15, en el verso 16. En el verso 16 nos da otros dos elementos. Dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Dos elementos más que no deben de faltar en el lugar donde mora el arca del pacto: es la adoración y la alabanza. Donde el arca del pacto está, si usted va al Antiguo Testamento, la Biblia habla de sacrificio continuo. Así habla la Biblia. Sacrificio continuo en el Antiguo Testamento. Un sacrificio que era permanente. De día y de noche había sacrificios en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de David, que ya es otro, David puso a sacrificios, pero había alabanza y adoración en el tabernáculo de David. Y era continuo. Era de culto en culto. Todos los días y a toda hora habían cultos en el templo de Dios, en el tabernáculo
o en el templo que levantó Salomón, pero que nació en el corazón de David. Usted conoce la historia, espero yo. David fue el que tuvo el sentir en el corazón del templo de Dios, pero lo llevó a cabo Salomón, su hijo, por razones bíblicas. Y en ese templo, hermano, habían de continuo sacrificio y había de continuo alabanza, música. Había alabanza, había adoración, había exaltación, había engrandecimiento del nombre de Dios, continuo, continuo, continuo. Eso no ha cambiado. Pablo, o el escritor de Hebreos, me parece, nos habla de que haya delante de Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que exalten su nombre. La adoración y la alabanza debe de estar siempre en la presencia de Dios. Entonces el creyente que es portador de la presencia de Dios debe de ser un adorador. Debe de ser un hombre y una mujer que alabe a Dios, que adore a Dios. Por eso insistimos tanto, hermano, que en nuestros servicios, en nuestros cultos, usted no sea un asistente al culto, sino que sea un participante del culto. Porque no vino al culto a ver, aleluya. No vino al culto a ver cómo cantan los hermanos o cómo tocan. Eso sería ser un asistente, uno que observa, uno que ve. Pero no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ser participantes del culto a Dios. Y el participante del culto a Dios alaba, adora. Allá en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, que os presentéis delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo creyente que se presenta delante de Dios debe de ser participante del culto. ¿Por qué? Porque esa es la manera de adorar y de exaltar a Dios. Presenten sus cuerpos. Romanos, vaya conmigo, Romanos 12. Quiero mostrárselo ahí. Romanos capítulo 12, en el versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué, hermano? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el culto a Dios sí debe de ser en espíritu y en verdad. Pero el espíritu hace que el cuerpo también exalte a Dios. El levantar las manos, pero, oiga esto, el levantar las manos es una expresión del espíritu o del cuerpo. Hello. El levantar las manos es una expresión del espíritu o del cuerpo. Es del cuerpo, hermano. Pero lo motiva el espíritu. Son dos cosas diferentes. El espíritu adora, sí, en espíritu. Su espíritu es incorpóreo. Su espíritu no tiene cuerpo. No me vaya a decir usted, hermano, ¿está adorando a Dios? Sí, hermano, mi espíritu tiene la mano levantada. Espérese. No. El espíritu se conecta al espíritu de Dios y lo adora en espíritu. Pero le manda órdenes al alma
y al cuerpo, para que adoren también juntos, porque somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Pregunto, ¿David danzó delante de Dios en espíritu o en el cuerpo? En el cuerpo, pero motivado por el espíritu. No es mental. Mire, hermano, la adoración a Dios no es mental. Eso quiero decirle. La adoración a Dios no es mental, no es telepático. Aleluya. No. La adoración y la alabanza a Dios es en el espíritu, que promueve que nuestra alma y nuestro cuerpo le dé honra y le dé gloria al Dios de los cielos. Entonces, por eso es que Pablo no está siendo carnal cuando dice: hermanos, os ruego que presente sus cuerpos en sacrificio vivo. No está siendo carnal, usen el cuerpo nada más. No, sabe que va movido por el Espíritu, que mueve a que levantemos las manos, que mueve a que nos arrodillemos, que mueve a que nos postremos. Es maneras de adorar a Dios en espíritu y en el alma y el cuerpo también. Amén, hermano. El alma alaba al Señor. Pero un minuto más me queda. Termino aquí de esta manera. Primer libro de Crónicas 15:28. Mire cómo llevaba el pueblo cuando David asignó cantores, asignó hermanos de música, de salterio. Eso lo designó en primero de Crónicas 15:16. Pero en el 28, mire cómo llevaba el pueblo al arca. De esta manera llevaba todo Israel, todos iban participando del culto. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina y trompeta y címbalo y al son de salterio y de arpa. Hermano, eso es del Antiguo Testamento, pero no la Escritura dice en el libro de los Hechos que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Por qué lo va a restaurar? Para que los hombres busquen a Dios, dice. Para que los hombres busquen a Dios. Muchas personas creen que adorar a Dios de esta manera era del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento dice: Él va a restablecer, Él va a levantar el tabernáculo caído. ¿Para qué? Para que los hombres busquen a Dios. No por obligación, no por fuerza, sino el Espíritu hablando a nuestro espíritu para que le adoremos y le exaltemos al Señor. Yo termino con esto. Hemos visto 3 puntos, aunque algunos divididos en 2. Número 1, el arca del pacto debe de estar en un lugar con un corazón contrito y humillado. El arca del pacto debe de ser trasladado en santidad y en obediencia. El arca del pacto tiene que tener adoración y alabanza para el Dios de los cielos. Si usted lleva estos elementos en su vida, el arca del pacto siempre va a estar bien cuidado. Si no lo llevamos así, cuidado, puede ser que estamos descuidando el arca del pacto. Y termino recordándole: el arca del pacto estuvo en 2 lugares antes de esto. En la casa de Obed-edom, que quiere decir siervo útil, y en la casa de Abinadab. 20 años en la casa de Abinadab y nunca pasó nada. Nunca pasó nada. 3 meses en la casa de Obed-edom y dice que Dios prosperó la casa de Obed-edom. ¿Por qué cree usted? Porque Obed-edom
era siervo útil, cuidaba la presencia de Dios. Póngase de pie. No vaya a ser que usted y yo seamos cristianos por años, pero nunca pasa nada. Cuidemos el arca, cuidemos la presencia de Dios. Y yo le aseguro, hermano, que va a pasar cosas que usted ni se imagina que van a pasar en su vida. Pero es porque estamos cuidando su presencia y su palabra. ¿Habrá alguien que quiere venirse aquí adelante conmigo a decirle: Señor, yo quiero llevar tu presencia bien, como buenos sacerdotes de Dios? Véngase. Véngase a buscar al Señor con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos esta noche, Padre. En tu grande misericordia le enseñaste a David cómo llevar el arca. En tu grande misericordia extendiste tu gloria sobre David, porque amaba tu presencia, Señor. Queremos ser amadores de tu presencia. Queremos ser un pueblo que te ama, un pueblo que te adora, un pueblo que te exalta, porque solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Aleluya. Tómese un momento esta noche para reflexionar cómo estás llevando el arca del pacto que está en tu vida. Cómo estás llevando la presencia de Dios que está en tu vida. Estamos cuidándola. Estamos llevándola sobre nuestros hombros en santidad, en obediencia. Hoy es una buena noche para reflexionarla. Y si sientes que estás lejos de llevarla de manera adecuada, pidamos perdón y digámosle: Señor, yo quiero llevar mejor tu presencia en mi vida. Tu presencia es mejor que la vida. Moisés le dijo a Dios un día: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Dios, de decirle: Señor, aquí está mi vida. Levanta tus manos, levanta tu corazón al Señor. Aleluya. Estamos aquí, Señor, en tu presencia. Con su sangre nos ha redimido. Oh, sí, Señor. Para nuestro Dios. Queremos exaltarte, Señor. De todo linaje, pueblo, lengua Aleluya. y nación. Sí, Jesús, te adoramos. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.
sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar. Señor, queremos exaltar de ti, Señor. Al Cordero de gloria. Bendecimos, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Queremos adorarte, Señor. Dios altísimo, Padre eterno, Cordero con su sangre, Sí, Señor. redimido. Levanta tus manos y adoremos un momento al Señor. Oh, sí, Señor. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Sí, Señor Jesús. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Señor. Señor, te exaltamos esta noche. Exaltamos al Cordero de gloria. Al Cordero Exaltamos su nombre. de gloria. Adoramos al que vive y reina. Adorar. Recibe nuestro canto, Señor. Al que vive y reina. Así es, Señor. Adorar al Dios altísimo. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Exaltar. Sí, Señor Jesús. A ti, Señor, a ti sea la gloria. A ti sea la alabanza, Señor. A ti, oh Dios. Adorar. Te bendecimos, Señor. Al que vive y reina. Gracias, Señor Jesús. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero
Padre, damos gracias esta noche porque nos permites acercarnos para adorarte, para bendecirte. Esta noche, Señor, en especial rogamos que tu palabra, Señor, nos inste, nos exhorte a que tu presencia, Señor, pueda ser atesorada y cuidada, Señor, por nuestra vida, Señor. Queremos honrarte en todos los quehaceres de nuestra vida. Queremos honrarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que planeemos, en todo lo que trabajemos. Para ti sea la gloria y la honra, Señor, en todo lo que hagamos. Bendice la vida de cada uno de tus hijos y permítenos, Señor, ser exhortados y animados a cuidar tu presencia en obediencia, en santidad, con corazones humildes. Permítenos, Señor, que tu presencia more en nosotros, agradado, Señor, de lo que hacemos buscando tu rostro, Señor. Bendice a tu pueblo, capacítanos, guíanos, llévanos de tal manera, Señor, que cada día y en todo lo que hagamos seas tú glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Pero esta noche también, Señor, queremos unirnos para rogarte y suplicarte por aquellos que están pidiendo, Señor, un milagro en sus vidas a través, Señor, de la sanidad que solo tú puedes traer a sus corazones y a sus cuerpos. Señor, oramos esta noche para que tú pongas tu mano de poder y sanidad sobre la vida, Señor, de Bianca Arteaga, de Nori Lobo, Señor. Oramos para que Marina Martínez, Elaida Estrada, Señor, Eduardo Espinal y Marilyn del Monte, Señor, pueda encontrarse con el Dios sanador. Señor, rogamos por cada una de las vidas que hoy, Señor, levantamos delante de ti. Cada persona, Señor, te rogamos que tú pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano, Señor, poderosa, santa y gloriosa, que puedas traer restauración al alma y restauración al cuerpo, Señor, de los que necesitan un toque especial de sanidad en sus vidas, Padre. Oramos también por la vida de Daniel Ayala y Jorge Mejía, para que tú traigas fortaleza, Señor. Tú conoces la situación en que están viviendo y lo que está pasando en su vida, Señor. Pero tú puedes traer esa fortaleza, Señor, a sus vidas. Toca sus corazones, toca sus almas, Señor, y trae la fortaleza que viene de tu Espíritu, Señor. Trae, Señor, a sus vidas la fortaleza que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el esposo de Marilyn del Monte. Oramos por la economía, Señor. Ellos están pidiéndote que tú hagas un milagro en su economía, en sus provisiones. Nosotros oramos para que tú le abras las puertas de bendición, puertas de trabajo, puertas económicas. Pero también oramos para que te puedan buscar, Señor, con todo su corazón, como está escrito, Señor, en tu palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, Señor. Enséñales, Padre, que tú eres el proveedor de sus vidas, pero también, Señor, que deben buscarte con todo su corazón. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que propuso en su corazón venir a la casa del Señor y buscar tu presencia. Bendícelos, Señor. Llénalos con tu presencia, llénalos con tu fortaleza, llénalos con tu paz, con tu regocijo. Sé tú supliendo toda necesidad conforme tus riquezas en gloria, Señor. Padre, gracias te damos en esta noche.
Bendecimos tu nombre y te damos gracias por la palabra, Señor, por tu presencia y por la palabra que tú nos has enviado para volvernos sacerdotes diligentes en cuidar y atender tu presencia. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo esta noche y todo lo que hemos pedido, Señor, lo presentamos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.